presión para optar a plazas. El gobierno todavía no ha dado resultados, se mantiene la presión, pero hay buenas noticias. Pero eso lo vamos a ver en breves minutos, pero antes vamos con Ani, quien tiene importantes informaciones. Gracias, licenciada. Invitamos a todos nuestros televidentes para que nos acompañen durante estas 2 horas y puedan conocer de cerca esta problemática y qué es lo que está pasando con los enfermeros auxiliares. Pero antes de esto le vamos a presentar un resumen de las noticias más destacadas de las últimas horas en nuestras 5 de impacto. La presidenta Xiomara Castro entregó la propuesta formal del convenio para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, CICI, luego de sostener una reunión bilateral con el secretario general de las Naciones Unidas. Y ante el incumplimiento del pago del bono compensatorio a los transportistas, dirigentes de este rubro anunciaron que la próxima semana se estarían reuniendo para determinar las medidas que implementarán a nivel nacional. Enfermeras auxiliares salieron a las calles a protestar para exigir la eliminación del requisito de técnico universitario para la contratación de nuevas plazas, mientras Servicio Civil califica de injustificadas estas acciones. En Iriona, Colón, elementos de las Fuerzas Armadas identificaron una plantación y un narcolaboratorio. La plantación correspondiente a un área de 17,000 hectáreas cultivadas y aproximadamente 196,000 plantas de coca. La empresa privada y los diferentes sectores de la sociedad lamentan la muerte del reconocido banquero Jorge Hueso Arias, quien ha fallecido en una clínica privada en la capital a sus 104 años de edad. Por segunda semana consecutiva, el gremio de la enfermería permanece y agudiza las acciones de protesta con tomas de carreteras a nivel nacional. Y acá en la capital se manifestaron en las afueras del Centro de Salud Alonso Suazo. Esto ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de Servicio Civil. Sinceramente, que el pueblo hondureño sea visto de esta forma por las autoridades y no haya voluntad de resolver este entuerto y adefesio jurídico que han cometido, en donde han creado un puesto que duplica las funciones y automáticamente arrastra las funciones de auxiliar de enfermería. Con esto lo único que están haciendo es privilegiando a las universidades privadas y fortaleciendo los negocios de unos pocos. De verdad nos sentimos discriminadas como gremio de auxiliares de enfermería, ¿verdad? Porque nosotros estamos 24/7 con la atención directa con nuestros pacientes, ¿verdad? El perfil nosotros nos lo hemos ganado a pulso. Autoridades de Servicio Civil califican de injustificadas las acciones de protesta, ya que aseguran que nunca se creó un puesto paralelo con el requisito de técnico universitario para contratar nuevas plazas. Cierto, hay una solicitud de parte de la universidad para que se incorporara este puesto en el manual de puestos y salarios. Se les manifestó de que hasta el día de hoy ha quedado en estudios nada más, ¿verdad? No se está contratando, no está el perfil de técnico universitario en enfermería auxiliar, no está ese perfil dentro del manual de puestos y salarios. El secretario de Salud llama a suspender las protestas y garantiza que va a mantener y respetar el actual perfil de las auxiliares de enfermería. Yo la llamo respetuosamente a la reflexión. Creo que no necesitarán seguir en los paros o asambleas, como se llamen, ni mucho menos incrementar medidas, porque les estamos garantizando que nadie está creando ese puesto. En medio de esta problemática, los más afectados son los pacientes. Personal de auxiliar de enfermería, porque no hablan, váyanse, se sacan. Váyanse a quitar lo que ustedes pudieron, no pudieron estar permanentemente, solo hicieron su contrato, ya estuvo, pero el que sufre es el pueblo. Pero ya mira lo que pasó, y sabe hasta a qué hora lo levantamos, a las 3:30 para bañarlos y todo,
y venir a nada aquí. Estamos muy mal, así que un llamado a la presidenta que mire qué hace con el ministro, que lo cambie o mira qué hace, porque los pacientes no pueden estar aguantando. Son 20 regiones sanitarias y 1.600 centros de salud en los que las enfermeras durante los 3 turnos permanecen en asambleas informativas. Los representantes del gremio de enfermería aseguran que esta problemática va a continuar porque no están dispuestos a dialogar con las actuales autoridades de servicio civil, mientras el pueblo hondureño recibe una mala atención en los centros hospitalarios. Con imágenes de Elvis Zambrano, informó Merari Borjas. Bueno, nos encontramos justamente desde el Hospital San Felipe. Aquí continúa el paro, las asambleas informativas, o traducido popularmente a paro, de las enfermeras y enfermeros. Aquí el ambiente se mantiene permanente. Como podemos ver a mis espaldas, pues aquí está todo el grupo de enfermeras y enfermeros tratando de que les escuche. Se encuentra con nosotros Josué Orellano. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Honduras. Josué, gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Yo sé que ha estado muy ocupado y bastante solicitado. Muchísimas gracias, buenos días, licenciada Emma. Un saludo a todos los televidentes y gracias por el honor que nos hace de desarrollar este programa el día de hoy desde las instalaciones del Hospital San Felipe, en un reconocimiento al trabajo que estas nobles enfermeras, mujeres y hombres de blanco realizan en favor del pueblo hondureño. Definitivamente nosotros hemos estado en acciones militantes a nivel nacional, producto de la intransigencia de las ex autoridades de servicio civil y los ex comisionados sobre todo, que crearon un parto, crearon un adefesio jurídico en donde automáticamente nos venían a desplazar a nosotros como trabajadores de enfermería en Honduras. Y en ese sentido queremos dejarle claro a los nacidos y por nacer que nosotros, el personal de enfermería, no permitiremos que ninguna autoridad de gobierno del color político que sea venga a vulnerar y atropellar los derechos de las nobles enfermeras y enfermeros de blanco en este país. Dice que para que la gente nos entienda, porque yo sé que ustedes hablan de esto y ese es un término que compete realmente. Actualmente, las enfermeras auxiliares, ¿cuál es la capacitación que tienen para poder ingresar, para que la gente pueda diferenciar y cómo surge este término de técnicos en enfermería? Bueno, la enfermera auxiliar en este momento para estudiar auxiliar de enfermería debe de poseer el título de secundaria. Ese es el requisito. Uno de los requisitos es tener título de secundaria para poder estudiar auxiliar de enfermería y tener el título de auxiliar de enfermería que lo forman las escuelas del gobierno, que son de manera gratuita, y algunas privatización que se ha hecho también en el sector privado de la formación de auxiliar de enfermería desde algunas escuelas formadoras del sector privado, que ya es un tema de lucro. Mire, la enfermera auxiliar estudia 1 año y luego 1 año más va a su servicio social. Sin embargo, hay que decir algo. ¿Cómo es posible que hoy nos vengan a decir ellos que por no tener un título universitario, la enfermera auxiliar no vale en este país? Aquí tenemos nosotros estas nobles mujeres de blanco que tienen algunas hasta 30 años y sobre ellas reposa el sistema sanitario público en este país. Son ellas las que ponen la cara cuando llegan los pacientes a los hospitales, a los 32 hospitales y los 1.600 centros de salud a nivel nacional. ¿Y cómo hoy nos van a venir a decir que para transformar el sistema de salud se necesita que la enfermera tenga un título universitario? ¿Cómo yo le voy a explicar al más del 70% de la población hondureña que es pobre, que tiene que mandar a su hijo a formarlo como técnico universitario auxiliar de enfermería en las universidades privadas? Porque aquí no han dicho algo ellos, y es que están fortaleciendo el negocio de unos pocos porque estos cursos solo se dan en las universidades del sector privado. Esto es importante aclarar, o sea, solamente este técnico técnico universitario en enfermería solamente va a ser para las universidades privadas, ¿no es dentro del sistema público? No es dentro del sistema público. No es que ellos crean escuelas del sector público donde van a formar a estos recursos. Este es un negocio de unos pocos. Aquí se viene a privilegiar el negocio de las universidades privadas. Y que nos digan mejor qué favores que le están haciendo a las universidades privadas, cuál es el compromiso que tienen. Y otra cosa importante decir, este gobierno a nosotros nos dijo a los hondureños que eran en contra de cualquier privatización de lo que fuera. Y yo quiero decirles y recordarles algo hoy. Lo que están haciendo son impulsando políticas neoliberales privatizadoras de la salud
y de la educación, porque aquí van las dos secretarías de Estado en vista que uno las forma y el otro las absorbe, en este caso la Secretaría de Salud. Y entonces nosotros, ¿qué hemos denunciado? Que inclusive han empezado a nombrar en los puestos de auxiliares de enfermería a estos técnicos universitarios. Y si ustedes le pongo aquí yo un técnico universitario y le pongo aquí un auxiliar de enfermería, ¿a quién me va a contratar usted? Al técnico universitario. ¿Y en la plaza de quién cree? En la plaza de la enfermera auxiliar. Entonces con esto vienen a desplazar el puesto de enfermería auxiliar y lo vienen a desaparecer. Es más, las mismas funciones de la enfermera auxiliar se las asignaron a este puesto de técnico universitario, creando una duplicidad de funciones y con esto precarizando a la enfermera auxiliar, porque van a privilegiar a los egresados de las universidades privadas y a las compañeras auxiliares les van a seguir pagando miserias de salarios como los que hasta ahora reciben. ¿Cuánto es el salario de una enfermera auxiliar en estos momentos? Extraordinaria pregunta, solo para ilustrar al pueblo hondureño. Nosotros tenemos más de 3.000 enfermeras auxiliares que no ganan ni el salario mínimo. Oiga bien ustedes. ¿Ganan el salario mínimo? No ganan el salario mínimo. Nosotros tenemos más de 3.000 enfermeras que ganan abajo de los 15.000 empiras que establece el salario mínimo y que tenemos una ley del salario mínimo. Y esta ley del salario mínimo obliga al Estado de Honduras a que cumpla con esa ley. Pero fíjate que el sector privado, el gobierno le exige que le cumpla el salario mínimo a los trabajadores, pero fíjate que el mismo gobierno no le cumple a los trabajadores del sector público y hay compañeros inclusive ganando 9,000 pesos. Oiga, ¿dónde ha visto usted en qué cabeza cabe que un ciudadano en este país va a vivir con 9,000, 12,600 lempiras que le paga una enfermera auxiliar si la canasta básica anda arriba de 17,000 lempiras? ¿En qué cabeza cabe que va a poder sobrevivir una enfermera auxiliar? Ella sola y tiene familia y es la única fuente de ingreso porque en este país pues ni fuentes de ingreso, de fuentes de trabajo hay para tener un mayor ingreso familiar, por lo menos de 2 o 3 puestos en un hogar, que viven hasta 4, 5, 6, 7 personas. Entonces, precarizan la condición de las enfermeras auxiliares y las condenan a las enfermeras auxiliares a vivir en una condición de miseria, como si los enfermeros y las enfermeras hubiéramos cometido un pecado tan fatal que nos condenen a vivir de la forma que lo hacemos, porque no tenemos mejores condiciones de ingresos salariales. En esta reestructuración, explíquenos un poquito, Josué, porque de esto se trata este programa, de ahondar un poquito más en este tema tan susceptible, porque todos sabemos el trabajo de las enfermeras auxiliares en todos lados, no solamente en los hospitales, en los centros de salud, en las atenciones personalizadas que pueden dar. Realmente, con esta reestructuración, ¿no se iba a recontratar la enfermera auxiliar? ¿O se iban a crear nuevas plazas? Porque mire, si se van a crear nuevas plazas como técnicos en enfermería, pues macanudo, pues, pero la cuestión es que esa es mi confusión que tengo. En las plazas actuales de enfermeras auxiliares se estaban modificando a técnicos universitarios. Exactamente, es que es el desplazamiento. Mire, nosotros tenemos 2 puestos de enfermeras en el país. Uno son las licenciadas en enfermería y otros son las auxiliares de enfermería. Ahí está cubierta la obligatoriedad y la función de enfermería como tal en el país con los 2 puestos. Ellos crearon un paralelo, crearon un tercero y este tercero viene a desplazar automáticamente el puesto de auxiliar de enfermería. ¿Por qué? Porque si a este puesto le ponen otras funciones, entonces no hay ningún problema. El problema que tenemos nosotros es que este puesto lo desplaza al nuestro porque le dieron las mismas funciones nuestras. Y otra situación, nosotros ya tenemos una licenciada de enfermería que chinga todos los días porque solo trabaja a trabajo administrativo y no le interesa tocar al paciente. ¿Qué sucede? Nos ponen un tercero y este tercero ya es otro que va a seguir, como dicen, montado sobre el lomo de las enfermeras auxiliares. Nosotros no queremos más mandaderos. Nosotros lo que queremos es gente que trabaje del lado nuestro, a la par nuestra, que sean equipos de trabajo. Mire, siempre nos ha dicho la CESAL, todos los trabajadores debemos de ser equipo de trabajo. El problema es que ese equipo de trabajo no es conformado por todos los trabajadores, sino que ellos le entienden equipo de trabajo, que si falta el médico, que la enfermera auxiliar haga el trabajo del médico, que si falta la licenciada, la enfermera auxiliar haga el trabajo de la licenciada, que si falta el camillero, que falte, entonces la enfermera auxiliar, a eso le dicen trabajo de equipo. Eso no es trabajo de equipo, eso se llama explotación laboral. Y eso se llama exceso de poder. Y eso también es un hostigamiento laboral contra los trabajadores. Y eso está contemplado en el Código Penal como un delito de parte de la autoridad que lo haga en contra de los trabajadores. El problema es que en este país todo mundo la ha agarrado del caballito de batalla, el trabajo de la enfermera auxiliar. Sin embargo, ya quisiéramos nosotros que con ese mismo ímpetu que nos ponen funciones extras del perfil de enfermería, también se le pagaran salarios dignos a las enfermeras auxiliares y no ganaran una miseria. Imagínese usted que una enfermera auxiliar en este momento, que trabaja hasta 30 años, ¿sabe usted que se va a jubilar del sistema con 16,000, 15,000 empiras? ¿Usted cree que eso es justicia social?
¿Usted cree que eso es dar al César lo que es del César? ¿Usted cree que eso es recompensar a la enfermera auxiliar de acuerdo al trabajo que realiza? No. Esa explotación laboral lo que producen las enfermeras es que se enfermen constantemente y por eso nosotros tenemos muchas enfermeras auxiliares que permanecen incapacitadas. Y cuando el jefe inmediato ve que se incapacita, ¿qué les dicen? Que usted es una haragana, que usted no quiere trabajar y no se pone a pensar que esa enfermera auxiliar está hasta con 70 pacientes ella sola, cuando las normas internacionales dicen que una enfermera auxiliar solo tiene capacidad para atender a 6 pacientes porque no es un robot, no es un pulpo, es un ser humano que se cansa, que se enferma producto del estrés laboral que produce. Y no es solo el estrés laboral en la sala por la sobrecarga de trabajo, sino por el mismo estrés que le genera el jefe inmediato o el jefe inmediato superior, que solo saben jorobar los derechos de los trabajadores, más no estimular e incentivar al trabajador a que haga el trabajo de la mejor forma posible. Cuando Servicio Civil hizo planteó esta reforma, ¿se les consultó a ustedes? No, a nosotros ni nos tomaron en cuenta tan siquiera. Somos los máximos representantes de enfermería en este país, como organización, y lo hemos demostrado. Ayer quedó demostrado en el país quién es la NEA. Yo creo que ayer dimos una lección, dimos una cátedra de quién es enfermería en este país. Es que el problema aquí, que no los tomaron en cuenta nosotros, porque como el 90% de nuestros afiliados son mujeres, creen que por ser mujeres son gente sumisa, son gente tonta, son gente que no tienen ideas, son gente que no tienen capacidad. Yo le pongo una enfermera auxiliar hoy, aquí, y póngame a cualquier trabajador a la par de la enfermera auxiliar y le da cátedra. La enfermera auxiliar, cómo que se atiende al paciente. Si los pacientes a quien miran en los hospitales, a las caras que siempre miran son a las enfermeras auxiliares. Es más, le voy a decir algo, el pueblo lo sabe perfectamente bien. Hay pacientes en hospitalización que el familiar ni lo quiere tocar porque le da asco y la enfermera auxiliar con amor le hace un baño en cama, limpia al paciente. Esa es la enfermera auxiliar, ese es el trabajo que hace la enfermera auxiliar en este país. Que no sea valorada el trabajo de la enfermera auxiliar, esa es otra cosa. Y quiero decirle algo más, a mí me encanta la conciencia que se ha creado en la población y en las mismas autoridades, no de las que estamos hablando, porque estos ineptos fueron los que crearon esta crisis. Pero, por ejemplo, ayer en las tomas de carretera que tuvimos, en 19 puntos carreteros del país, había una toma de carretera por enfermeras auxiliares. ¿Y sabe qué hizo la población? Se bajó de sus carros, empezó a cortar ramas y empezaron a poner piedras y palos en la carretera y diciéndole a las enfermeras para que alguien ahí los vaya a atropellar o algo. La población cuidando a sus enfermeras, porque son las caras que ven en los hospitales. Y quiero decirle, la policía llegó y dijo, no, nosotros no venimos a reprimir nuestras enfermeras auxiliares que son los que nos atienden. Venimos a cuidarlas para que ustedes tengan seguridad en las acciones. Esa enfermería auxiliar, que no haya conciencia de algunas autoridades para reconocer el trabajo de enfermería auxiliar, pues esa es otra cosa. Ahora bien, sabemos que el paro es de las enfermeras auxiliares. ¿Quién está haciendo el trabajo ahora? ¿Son las enfermeras, las licenciadas en enfermería, los médicos, el resto de personal? Porque si fueran sustituibles, ellos estarían haciendo el trabajo. ¿Quién está haciendo el trabajo? ¿Por qué se siente ese vacío realmente? Yo quisiera, licenciada Emma, que como usted piensa, pensaran las autoridades. Miren, yo voy a proponer que elementos tan importantes como usted en este país le den una cátedra a las autoridades cómo se piensa del trabajo de enfermería. Ese concepto deberían de tenerlos todos. ¿Por qué se siente tanto el vacío en los hospitales? Si ve que nosotros ya tenemos la mayoría de pronunciamientos de los directores, donde dicen, no podemos más, tenemos que cerrar salas de hospitalización, tenemos que cerrar nosotros la consulta externa, estamos agobiados, no podemos trabajar sin las enfermeras auxiliares, no sabemos qué hacer. Esa comunicación se la están mandando al ministro la mayoría de directores a nivel nacional. ¿Por qué cree usted? Porque es la enfermera auxiliar la que atiende al paciente y se siente esa ausencia de la enfermera auxiliar. Entonces, ¿cómo entonces no valorar el trabajo de nuestras enfermeras auxiliares? Y esa es la parte que nosotros le hacemos el llamado a las autoridades. No permitan que nosotros lleguemos a estas instancias y aprendan más bien a valorar a las enfermeras y enfermeros auxiliares. Mire, ayer nos estaban amenazando que iban a tomar acciones. Ya algunos directores amenazando que nos iban a despedir a algunos compañeros y habían nombres de quienes nos iban a despedir. Y yo se los dije claramente ayer a las autoridades cuando hablamos la noche ayer con el ministro de Salud, el ministro de la Presidencia y el nuevo director del secretario ejecutivo de la Administración. ¿Hola? Nos tocan un trabajador, una sola enfermera que toquen, y esto sí es soberbia, porque ya estamos arrechos. Y nosotros inmediatamente vamos a reaccionar y van a saber quiénes somos el personal de enfermería entonces. Porque no es posible que en vez de resolver se genere una amenaza en contra de la enfermera auxiliar. ¿Quiénes nos amenazaron?
Nosotros tenemos muchos directores con listados ya para decir que iban a sancionar. Y yo les quiero decir algo a estos directores. Ellos no tienen facultad de despedir. Esto no es un potrero. Esto no es la época de la esclavitud. Aquí tenemos otros derechos, leyes laborales que tutelan y protegen los derechos de los trabajadores. Y ellos en ningún momento tienen una instancia para poder tomar la decisión y despedir a un trabajador. Y anoche se lo dije al señor ministro, instruya a estos directores incapaces que por el amor de Dios no estén amenazando más a los compañeros. De lo contrario, aunque deroguen ese puesto, nosotros seguiremos una asamblea informativa. Y el ministro fue claro que hoy giraban instrucciones que deben de hostigar al personal auxiliar de enfermería en el país, porque no se trata de amenazas, se trata de que resolvamos este tema y salgamos todos muy bien librados. Ahora bien, ustedes llaman, ¿cuál es la relación que mantienen con el ministro de Salud? Porque tengo entendido que esta problemática está al margen de lo que o está también participando las autoridades de salud durante todo este proceso de reestructuración del sistema. Mire, nosotros, el ministro de Salud ha tenido una muy buena apertura con ANEA. Eso hay que reconocerlo, porque si yo digo otra cosa, aquí estoy faltando a la verdad. Cuando no nos atienden, ustedes saben que los crucificamos, pero él nos ha atendido permanentemente y nos ha dado respuesta a nosotros. En la Secretaría de Salud no tenemos mayor dificultad. Como este tema fue provocado por un tercero, entonces el tercero hoy tiene que resolver esta crisis que ha provocado en salud. Fíjate que es primera vez en la historia que un tercero genera una crisis de la índole que nosotros tenemos. De hecho, nos habíamos mantenido nuestros puestos de trabajo con el ánimo de seguir atendiendo a la población. Sin embargo, con esta situación que provocaron, automáticamente nos sacaron del área de confort, atendiendo a la población, y nos mandan a tomar una decisión en donde ayer dejamos completamente evidenciado quién es enfermería en Honduras. Ustedes, ¿cuál es la postura que ustedes tienen justamente porque ya es prácticamente el 9º día de protestas? Y hemos visto que se han intensificado. Ayer, como usted nos decía, 19 puntos del país fueron paralizados con temas de carretera. ¿Qué puede esperar el pueblo hondureño hoy de parte de ustedes y de las autoridades? ¿Cuál es la comunicación que tienen? Porque ayer, tarde-noche, ya se nombró a un secretario ejecutivo en Servicio Civil. ¿Ya han tenido ustedes comunicación? ¿Ya hay señales de humo que puede solventarse el problema? Sí, Russell anoche nos llamó a nosotros, que es el nuevo secretario ejecutivo de Servicio Civil, y nos manifestó la voluntad de poder resolver este tema, que habían instrucciones, nos dijo, precisas de la Presidenta de la República y del Ministro de la Presidencia para que este tema se resolviera este mismo día. Inclusive se nos pidió que pudiéramos flexibilizar nosotros las acciones de protesta este día, así que los plantones y las marchas que habían en los distintos puntos del país, al igual que el día de ayer, lo flexibilizáramos. Nosotros, pues, en un acto de buena voluntad, hemos pedido a los compañeros que lo flexibilicen, sigamos en asamblea informativa de manera indefinida y esperemos este día que se resuelva este problema. Así que nosotros también hemos demostrado voluntad de diálogo a los pacientes, lo decimos, lo seguimos atendiendo en las emergencias, porque el paciente no es tiempo enemigo. Inclusive hoy hemos girado instrucciones para que el Hospital Mario Mendoza permita el ingreso de los pacientes para que se le pueda dar sus medicamentos al paciente y no se nos vayan a descompensar este paciente que es tan delicado, que es el paciente psiquiátrico. Justamente ayer nosotros estábamos transmitiendo en vivo cuando una de las pacientes se descompensó, y este tipo de situaciones, pues ustedes también son seres humanos, ustedes también asisten al sistema público. Y eso también es lo que lamentamos, que al final el pueblo realmente es el que paga las malas decisiones de las autoridades. Bueno, pero ahí vamos a dar una reflexión entonces. El día sábado los transportistas anunciaron que el lunes se tomaban las carreteras del país si no le resolvían un asunto. Y ellos el mismo sábado los llamaron a sentarse. Nosotros tenemos 2 semanas en asambleas informativas y a ellos no les ha interesado. Entonces, ¿aquí qué pesa más? ¿La economía o la salud y la vida del pueblo hondureño? Mire usted, qué tristeza, sinceramente, que estemos en este tipo de comparaciones, pero es la realidad. A nosotros se nos tuvo que llamar inmediatamente y resolvernos la petición que estábamos haciendo, pero creyeron que estábamos jugando y automáticamente no nos resolvieron. Ayer ellos reaccionan porque nosotros nos tomamos las carreteras del país, o sea que aquí la salud como tal no tiene importancia. Lo que tiene importancia son las acciones militantes que hicimos, donde paramos completamente la economía y paramos el país el día de ayer. Entonces,
esto no puede ser. La salud del pueblo hondureño debe ser primordial ante cualquier cosa, más que la economía, más que un montón de situaciones. Y yo creo que en ese sentido más bien los llamamos nosotros a que reflexionen y que fortalezcamos el sistema de salud, que contraten 2.200 enfermeras que necesitamos. Mire, estas mujeres están cansadas de las salas, con sobrecarga de trabajo porque ellas solas en una sala con 20, 30 pacientes. Y lo peor que les exigen, que llenen papelitos, porque hoy se han inventado algo. Mire, hoy solo son indicadores. Y hoy la enfermera auxiliar debe llenar un libro, un folleto, un cuaderno, una hoja en blanco, una hoja en negro, un montón de tonteras que no tienen razón de ser. Y no se preocupan porque la enfermera tenga los insumos, tenga los medicamentos, tenga por lo menos lo más mínimo en la sala para que pueda atender a la población y que por lo menos tenga otra enfermera auxiliar a la par de ella para que la auxilie y la ayude en ese trabajo de enfermera. En estos momentos Honduras necesita la contratación de 2.000 nuevas enfermeras auxiliares. Pero eso lo vamos a ver después de pausa. Así que no nos cambie, que ya regresamos aquí con Diálogo de Impacto desde el Hospital San Felipe. Bueno, continuamos aquí desde el Hospital San Felipe justamente cubriendo esta asambleas informativas o paro de las enfermeras y enfermeros auxiliares. Ellos ya llevan por segunda semana consecutiva, iniciándola este martes, pues esta protesta donde por órdenes de servicio civil se creó y se autorizó a las empresas privadas, a las universidades privadas, la creación de este técnico en enfermería, el cual estaría desplazando plazas actuales. Y como nos explicaba su presidente, Josué Orellana, pues son más de 2.000 plazas las que se necesitan de enfermeras auxiliares. Y esta gente que me ven a mis espaldas, justamente son las personas que también estuvieron en la primera línea. Sí, porque no debemos olvidar eso. Estas mujeres lucharon contra el COVID. Estuvieron siempre a la par del pueblo hondureño. Ellos ahora exigen respuestas, que se les garantice. Además, como nos explicaba su presidente, ellas ni siquiera ganan el salario mínimo. Vea ustedes, apenas pueden ganar 9.000 empiras, 9.000 a 10.000 empiras. Y esta situación ha agudizado. Y como ellos dicen, los transportistas anunciaron paro el viernes y el sábado se les solucionó. Ellos ya llevan más de 9 días en este paro y todavía no se les ha solucionado. Y un problema que es netamente administrativo, José. Bueno, lastimosamente una situación tan simple no la pueden resolver y es ahí donde uno se pregunta cuáles son los intereses que se defienden en este país. Los intereses del pueblo hondureño, la educación pública, la salud pública o es el interés del sector privado. Entonces en ese sentido hay que decir que lamentamos nosotros sinceramente que nos hayan orillado a tomar este tipo de medidas, pero ojalá recapaciten, reflexionen y esta situación se pueda resolver. Nosotros como trabajadores de enfermería hemos estado muy comprometidos siempre con el pueblo hondureño. Y usted dijo algo, hace año y medio, hace un poquito atrás, y mire que esto es el problema, que estos tienen mala memoria, pero hace año y medio atrás, estas enfermeras y enfermeros eran los que salvaban vidas con el tema de COVID-19. 54 de ellas murieron. ¿Y sabe qué? Ya se les olvidó. Ya se les olvidó que eran las compañeras las que se contaminaban atendiendo a la población cuando todo el mundo salía corriendo, cuando muchísimos trabajadores renunciaron y resulta que hoy ya no les importa. Seguramente ellos creen que la enfermera auxiliar solo la necesitaban en la pandemia. A la enfermera auxiliar la necesitan 24/7 todos los días en los hospitales y centros de salud porque son ellas las que atienden directamente al paciente. Así que es el llamado a la reflexión. No se ensañen con las enfermeras auxiliares en este país, no menosprecien a las enfermeras auxiliares y vamos a seguir levantando la voz de protesta nosotros para que a la enfermera auxiliar se respete. La enfermera auxiliar se debe ver integralmente, un ser humano con dignidad que se la han vulnerado, se la han violentado y ahora con esta situación peor aún que pretenden hasta desaparecerla del mapa, o sea, borrar de la faz de la tierra la enfermera auxiliar. Y esto sinceramente es despreciable, esto es condenable de estas acciones que se han emprendido en contra de nuestra enfermera auxiliar. Ahora bien, hoy es un día importante, ya existen nuevas autoridades en servicio civil. ¿Ustedes creen que esto podría solucionarse hoy mismo? Bueno, eso ya no depende de nosotros. Nosotros esperamos que haya voluntad política para que este tema se resuelva este mismo día. Anoche que hablamos con Russell, el nuevo secretario ejecutivo de la Administración Nacional del Servicio Civil, me decía que hoy mismo lo iban a resolver ellos antes de las 2 de la tarde. Sin embargo, hay que decir, vamos a ver cuánta prisa tienen.
Nosotros estamos creyendo, porque tampoco vamos a satanizar a Russell, porque él apenas lo nombraron ayer tarde. Entonces él viene llegando, sin embargo tampoco vamos a decir de que él desconocía esta realidad. Desde el momento que lo juramentaron, él seguramente ya sabía al rollo que se estaba metiendo, ya sabía con qué regalo lo iban a recibir y cuáles son las acciones que tenemos nosotros desde hace varios días. Así que me imagino que está completamente empapado del tema, que en la mañana van a trabajar ese dictamen donde se anula el puesto y automáticamente nosotros esperamos que se firme un acta de compromiso, porque quiero dejarlo evidenciado hoy. La gente fue clara. Vamos a suspender las asambleas informativas y hoy mismo también se firme el acta de compromiso, porque el problema es... Ustedes exigen firma de acta de compromiso, nosotros, no solamente una promesa verbal. No, nosotros no esperamos que sea algo verbal, a la lengua no se le saca copia. Nosotros somos serios y nosotros somos responsables, así que nosotros esperamos que esta situación se haga por escrito como debe ser, que quede constancia, que quede evidencia. Bueno, si le voy a contar algo, este puesto ya se había mandado a publicación en el Diario Oficial La Gaceta y nos estaban diciendo que era mentira lo que nosotros decíamos. El martes nos dijeron que éramos mentirosos nosotros y resulta que ya ha aceptado el nuevo secretario ejecutivo del Servicio Civil, que inclusive ya lo habían mandado a publicación al Diario Oficial La Gaceta y que hoy se va a anular el puesto que han creado, imagínese usted, y nos estaban diciendo que era mentira. Los excomisionados nos decían que nosotros éramos falsos, que le mentíamos a las enfermeras. Yo, ¿por qué necesidad tengo de mentir? Y otra cosa que salieron diciendo, y quiero aclararlo aprovechando este espacio tan importante, dicen que yo ya sabía, que yo no sé qué me hago el nuevo, que ya sabía de esta situación. ¿Cómo yo voy a traicionar a enfermería? Si yo les he mostrado que nosotros como Junta Central no tenemos compromisos con ningún gobierno, que no tenemos compromiso con ninguna autoridad, que no le andamos pidiendo favores a nadie, que nosotros somos transparentes, que tenemos la cara lavadita, que tenemos la frente en alto y nosotros no somos como los dirigentes de barriada, que se venden al mejor postor y a la primera que les ofrecen algo, ahí se entregan. Nosotros no, nosotros tenemos padres que nos formaron con principios y valores morales y no salimos a la primera a vendernos al primer postor que nos ofrece algo. Si a nosotros siempre nos han ofrecido coimas, a nosotros siempre nos han ofrecido preventas para nosotros, a nosotros nos han ofrecido plata, inclusive lo hemos denunciado en su momento, nosotros se nos ha dicho, miren, agarre esto, resuelva su vida usted y deje esas enfermeras auxiliares ahí que mujeres malagradecidas. En esta administración no ha pasado, pero los anteriores a nosotros nos dieron un momento, miren, aquí está esto, resuelva la vida suya y la de su familia. Y esas mujeres no son agradecidas, mujeres son malagradecidas, siempre lo van a terminar traicionando. Y yo le digo algo, yo prefiero irme de vuelta a mi pueblo y que la gente me siga respetando por lo que soy y no vender mi dignidad hacia vendiendo los derechos de los trabajadores en este país. ¿Por qué cree usted que nosotros hablamos con el galillo inflado? Porque nosotros no tenemos cola que nos pisen. Nosotros tenemos la dignidad por todo lo alto y siempre vamos a decir que vamos a defender los derechos de enfermería auxiliar en este país con uñas y dientes. Y es más, siempre lo hemos dicho, si nos van a derrotar luchando en la calle con la frente en alto y de pie, no rendidos, no arrodillados ante nadie, porque nosotros tenemos claro algo, nosotros de rodillas solo ante el Todopoderoso. Yo escuchaba justamente al presidente del Consejo de Servicio Civil Amable de Jesús Hernández y él decía de que la presidenta había ordenado incrementar el salario a 15,000 lempiras a las enfermeras auxiliares. ¿Ustedes ya han tenido alguna comunicación oficial respecto a esto? Sí, nosotros estuvimos en una reunión con ellos donde hemos vendido, ustedes saben que estos espacios, y yo agradezco estos espacios que ustedes nos dan, porque este es el espacio que nos queda a nosotros para levantar la voz y decir lo que nos aqueja. Hemos venido pidiendo que por lo menos se lleve al salario mínimo las enfermeras auxiliares. De hecho, hay un compromiso que a partir del mes de enero del próximo año, toda la enfermera que entre a auxiliar, si es que no nos quieren robar el puesto como pretenden, pero sobre el cadáver de nosotros tal vez lo van a hacer, que la enfermera auxiliar que entre a trabajar empiece ganando 15,056 lempiras. Pero no solo eso hemos pedido. Hemos pedido que se revise la tabla de nivelación en donde la enfermera auxiliar deje de ganar el salario tan bajo que gana y se lleve a una escala salarial que sea digno para los trabajadores, donde se cumpla lo que dice la Constitución de la República, a igual trabajo, igual remuneración. Así que vamos a esperar que estos temas se vayan revisando y que se vayan dando respuesta a los trabajadores, porque aquí solo en la mano de obra se le ve al trabajador, más no se reconoce, como dice la OIT. La OIT les dijo, miren,
ustedes son el país donde más bajos son los salarios que les pagan a los trabajadores. Y es cierto, porque aquí las compañeras son testigos de lo que pasa. Para que una enfermera auxiliar gane 20.000 lempiras en este país, tienen que pasar hasta 40 años. Eso es una injusticia total. Mire, la enfermera auxiliar a veces se va hasta con 70 años de edad jubilada. ¿Por qué cree usted? Porque tiene un montón de jaranas por cubrir y la enfermera auxiliar por eso no se jubila, porque tiene tantas obligaciones en materia económica que no le permite retirarse del sistema dignamente porque los salarios no les ajustan. Sí. Y esto, ¿ustedes esperan reunirse o esperan una solución hoy a las 2 de la tarde? Nosotros esperamos una solución tal y como lo prometieron ellos la noche de ayer, hoy a las 2 de la tarde. Y esperamos que a las mismas 2 de la tarde nos llamen, nos sentemos, firmemos un acta de compromiso. Se lo hemos dicho al señor ministro, necesitamos firmar un acta de compromiso donde con usted logremos acuerdos y le cumpla a los trabajadores, porque ese es el otro tema importante aquí. Y también hacer el llamado hoy. Tenemos actas de compromiso con salud, que ya tienen contemplado fechas para el mes de octubre. Si en el mes de octubre no se cumplen lo que dicen estas actas de compromiso, para noviembre volverán las acciones de protesta. Así que tienen tiempo suficiente. ¿Cuáles son esos compromisos que se habían asumido para el mes de octubre? Fíjese que aquí la enfermera auxiliar va a las comunidades y no le pagan un viático, que no es una gran papada que le dan, un par de pesos. Cuando la compañera sale de la unidad de salud a vacunar, a extramuros que le llamamos, y sale en paquetes básicos y todo eso, se le tiene que dar un viático que es un par de pesos, como 123 pesos al día, pero resulta que ni eso le quieren pagar a las compañeras. Hay compañeras que le deben hasta 2 años. Hay compañeras como ellas que les deben los uniformes desde el año pasado. Y yo lo que le pregunto a las autoridades, ¿qué hacen el pisto que les dan para estos uniformes? ¿Dónde lo meten? ¿Verdad? Porque aquí también queda la duda, como dicen los hermanos mexicanos, que no es fiesta, pero se ven los globos. ¿Ellas compran también su uniforme? Sí, o sea, les toca comprar los uniformes porque aquí ya tienen 2 años que no les dan los uniformes. De remate les dan los uniformes. Y mire, los uniformes que les dan son de mala calidad. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo se justifica que los trabajadores no tengan ni las conquistas laborales que hemos logrado nosotros en la calle? Así que es importante decir, es importante que las autoridades cumplan con las obligaciones que tienen, porque aquí hasta para eso hay que ir a presionar, para que cumplan lo que ellos ya tienen como obligación. Y no es que va a pedir algo nuevo uno, es dentro del presupuesto que ya tiene la Secretaría de Salud. Aquí tenemos a Ramón. Ramón dice que tienen que comprar prácticamente sus uniformes. Tenemos tiempo. Sí. En primer lugar, agradecemos a la Junta Directiva de la ANEA, a los compañeros, porque todo lo que aquí se ha dicho es real. Y en nosotros como varones necesitamos uniformes, que tenemos 2 años atrasados. Y miren, venimos con los que tenemos, con los uniformes viejitos. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es el ambiente y este lo matamos. ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! Bueno, vamos a entrevistar a estas chicas, que vamos a ver. ¿Su nombre? Xiomara Gómez. Xiomara, ¿usted también no ha recibido uniformes desde hace cuánto tiempo? Sí, verdad, cuando la pandemia, pues, verdad, ya no recibimos uniformes porque el país estaba en emergencia, verdad, y tenemos 2 años retrasados, o sea que tenemos 4 años sin nosotros optar por este beneficio de las telas a las cuales tenemos derecho porque lo hemos ganado en las calles. ¿Cuántos años tiene usted de ser enfermera? 19 años de ser enfermera. ¿Y él ha tenido esa compensación laboral? ¿La salarial? Pues verdad, las remuneraciones siempre son bien pocas. Yo entré ganando aquí 2.500 lempiras, ¿verdad? Y tengo 19 años y mi sueldo es muy rico. Para lo que nosotros hacemos 24/7 con atención directa con el paciente, ¿verdad? Como lo decía nuestro presidente Josué Orellana, cuando la pandemia éramos heroínas, ¿verdad? Y nos aplaudían y perdimos miles de compañeras y ahora, ¿verdad? Somos discriminadas. Aquí está Yolivet, que está de cumpleaños, por cierto. ¡Felicidades! Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y usted también cuántos años tiene de trabajar como enfermera, Yolivet? Tengo 35 años de trabajar en el hospital. 35 años. ¿Y también en la misma problemática? ¿Desde cuánto no le dan uniformes? Pues sí, igual. 2 años atrás que no nos dan uniformes. ¿Tiene que costearlo? Sí, claro que sí. Tenemos que costearlos nosotros, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo más difícil para usted de ser enfermera? Pues lo difícil es dejar nuestra familia, ¿verdad? Pues sábados y domingos estamos aquí, feriados, 24, 31, que son fechas especiales donde nosotros tenemos que estar con la familia, ¿verdad? Y pues hasta en eso nosotros pues
no tenemos esa dicha de estar con nuestros familiares, ¿verdad? Pero aquí estamos en la lucha, sirviéndole al pueblo, ¿verdad? ¿Qué le pide a la presidenta Xiomara Castro? Bueno, que tome asuntos en este problema que tenemos nosotros y que, ya que hay nuevo director de Servicio Civil, que se siente, ¿verdad?, a dialogar con nuestro presidente para que nos solucione este problema, ¿verdad? Y estas solamente, estas son parte de las historias realmente. Cada una tiene una historia, Josué. O sea, cada una tiene una historia y esto yo creo es lo que más impacta realmente, conocerla cada una de ellas. Yo sé que de la pandemia tienen muchas historias, compañeras que fallecieron y todo, y nos vamos a cada rincón y siempre casi es lo mismo. ¿Ustedes esperan que ya se tome diferente la manera de ver a las enfermeras auxiliares? Sí, es que, mire, queda evidenciado públicamente que el trabajo de enfermería es un trabajo muy noble. Y usted dijo, cada enfermera tiene una historia distinta. ¿Quiere que le comente algo? Nosotros, producto de la pandemia, que nos pasó factura a enfermería, donde perdimos 54 vidas valiosas de enfermeras auxiliares, después, post pandemia, nosotros hemos sufrido la muerte de 45 enfermeras más. ¿Por qué cree usted que post pandemia murieron por situaciones que dejó secuelas el COVID-19 en ellas? Entonces nos han seguido muriendo enfermeras con trombosis, con infartos, producto de toda la situación de secuela que dejó el COVID-19 en ellas. Pero eso no se valora. Eso no se entiende. Más bien debería haber mecanismos para que la enfermera auxiliar se le dé un trato preferencial. Y no es que seamos más que nadie. No estoy diciendo eso porque yo, como representante de trabajadores, no discrimino a ningún trabajador. Sin embargo, solo digo que se le dé al César lo que es del César. Y a las enfermeras, por el trabajo tan noble que hacen, debería dárseles un trato digno, por lo menos. Que no se les atropelle, que no se les hostigue. Porque nosotros tenemos muchos jefes inmediatos que creen que la enfermera auxiliar es la ama de casa de la casa de ellos y que pueden hacer con la enfermera lo que se les antoje. Y yo les voy a decir algo, la época de la esclavitud terminó hace tiempos. El concepto de trabajo como tal, de trabajador como tal, viene del siglo XVIII. Y nosotros hoy, en pleno siglo XXI, no estamos dispuestos a agacharle la cabeza a nadie. Y se los hemos demostrado y se los vamos a demostrar hoy, mañana y siempre, que nosotros vamos a seguir de pie, firmes, hasta que enfermería en este país se le dé el trato que enfermería se merece. Nosotros aspiramos y seguimos aspirando. Ojalá que nuestro sueño no deje de cumplirse, que hoy que había llegado una mujer, una dama, a dirigir los destinos de este país, se reconozca en realidad el trabajo de estas nobles mujeres de blanco, porque la mayoría, el 90% son mujeres. Entonces nosotros estamos esperando todavía que en un país donde una mujer dirige los destinos de Honduras, también el destino de nuestras mujeres enfermeras auxiliares de blanco también se reconozca. Vamos a esperar que en estos 2 años que faltan de gobierno, la enfermera auxiliar se ponga en el pedestal que la enfermera auxiliar se merece. Y no es que estamos pidiendo más allá de lo que nos merecemos, solo estamos pidiendo lo justo, solo estamos pidiendo que a la enfermera auxiliar se le dé el trato y el reconocimiento que la enfermera auxiliar merece en este país. Sí. A la espera de que hoy a las 2 de la tarde se pueda solucionar este problema definitivamente, pero como usted dice, con un acta firmada. Nosotros, mire, la decisión, y quiero dejarlo aquí evidenciado, ustedes graban estos programas, hoy va a quedar evidenciado, la decisión de las bases a nivel nacional de las 68 filiales de ANEA en los 18 departamentos de Honduras, en los 32 hospitales y en las 20 regiones fue que mientras no haya una acta firmada donde firme Salud, firme Servicio Civil y firme la ANEA, no se van a suspender las acciones de protesta. Sí. Bueno, hasta aquí hemos llegado al programa. José, yo le agradezco porque sé que ha estado bastante ocupado, pero esperamos que esto se solvente de una vez por todas, porque al final es el pueblo hondureño el que paga las consecuencias. Nosotros también queremos que esto se solvente. De hecho, no queríamos estar acá. Ellos tienen una consigna famosa, ¿verdad? Que yo quería trabajar, pero Servicio Civil me obligó a protestar. Esa es la realidad. Entonces es importante decir que nosotros queremos estar en nuestros puestos de trabajo, sin embargo, nos han sacado de esa condición de atención al paciente y nos han llevado a esta situación actual que tenemos. Y gracias a usted, licenciada Emma, a su equipo, porque hoy, de realizar este programa desde este lugar, solo nos dice a nosotros el valor que el canal y que el programa como tal le da al trabajo de nuestras nobles enfermeras de blanco. Y en nombre de ellos, en nombre de enfermería en el país, nuestro agradecimiento para ustedes también. Es un honor realmente.
Viva BTV. Y con estas imágenes nos despedimos aquí en Diálogo de Impacto. Muchísimas gracias por su atención. Yo los espero mañana en punto de las 7 de la mañana. Y continúen con Ani y con Ana en Hola Honduras con toda la información del momento. Hasta mañana.